Hace casi 100 años, Henry Ford insinuó que era beneficioso que la mayoría de los estadounidenses desconocieran el funcionamiento del sistema bancario. Si lo entendieran, habría una revolución antes del amanecer. Aunque han pasado décadas desde que Ford hizo esta afirmación, sigue siendo tan válido hoy como en la década de 1930. No se trata de demonizar a todos los bancos, proporcionan servicios esenciales. Sin embargo, la complejidad, el secretismo y opacidad de las instituciones financieras permiten que prácticas perjudiciales queden ocultas. Estamos todos juntos en esto de alguna manera, ya sea a través de préstamos, tarjetas, compras por internet o simplemente ahorrando para nuestro futuro. Los bancos ganan dinero de maneras que quizás no sepas, y eso podría explicar por qué las acciones bancarias son tan populares entre los inversores. Veamos las 9 verdades sobre el dinero y los secretos bancarios que quizás no quieran que descubras ahora mismo. Empezamos. 1. La inflación. Mantener tu dinero en el banco no es tan seguro como crees debido a la inflación. La inflación implica que el valor del dinero disminuye con el tiempo. Por ejemplo, si hoy puedes comprar una canasta de bienes por $100, es probable que el próximo año necesites $102 para comprar la misma canasta. Las cuentas bancarias con tasas de interés bajas no suelen superar este aumento en los precios, lo que significa que estás perdiendo poder adquisitivo al mantener tu dinero en el banco. 2. Comisiones por transacciones. Cada vez que usas tu tarjeta, el banco gana dinero a través de comisiones. Por ejemplo, si compras un artículo por $100 con tu tarjeta de crédito, el vendedor podría tener que pagar al banco una comisión del 3%, es decir, $3. Esto podría haberse incluido en el precio del producto. Las tarifas pueden aumentar sin previo aviso, lo que significa que, aunque pienses que solo estás pagando el precio de tus compras, parte de ese dinero va al banco. 3. Tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito son útiles pero pueden volverse peligrosas si no se utilizan con responsabilidad. Muchas personas acumulan deudas sin pensar en cómo pagarlas. Por ejemplo, si gastas $1,000 con tu tarjeta de crédito y no puedes pagar la totalidad al final del mes, el banco podría cobrarte un interés del 17%. Esto significa que deberás $1,170 al siguiente mes. Los bancos ganan millones con intereses y tarifas, ya que muchas personas caen en la trampa de acumular deudas. 4. Reserva fraccionaria. Los bancos pueden prestar más dinero del que realmente tienen gracias a la reserva fraccionaria. Imagina que depositas $1,000 en el banco. Según la reserva fraccionaria, el banco solo necesita retener el 10%, es decir, $100. Pueden prestar los $900 restantes a otra persona. Esto significa que el 90% de tu dinero en el banco simplemente no existe físicamente. Si todos los depositantes intentaran retirar su dinero al mismo tiempo, habría un problema. Tu dinero en el banco no es 100% seguro debido a este sistema. 5. Comisiones en el extranjero. Al usar tus tarjetas en el extranjero, podrías enfrentar tarifas y comisiones adicionales. Por ejemplo, si haces una compra por $100 en el extranjero, el banco podría cobrarte un 3% extra por transacción y un cargo adicional por cambio de divisa. Esto podría resultar en un total de $104 o más. Muchos bancos no son transparentes sobre estas comisiones, por lo que podrías terminar pagando más de lo que esperabas. 6. Cargos ocultos. Revisar tus cuentas regularmente es esencial. Podrías encontrar cargos ocultos, como tarifas de mantenimiento mensual o cargos por retiros en cajeros automáticos de otros bancos. Si ves un cargo que no comprendes, puedes reclamarlo y recuperar tu dinero. Los bancos no quieren que sepas que puedes impugnar estos cargos, pero legalmente estás protegido. 7. Vigilancia de Hacienda. Los bancos informan a Hacienda sobre actividades financieras sospechosas. Por ejemplo, si realizas una transacción en efectivo de varios miles de euros o una transferencia significativa, el banco informará a las autoridades. Esto se hace para prevenir el lavado de dinero y otras actividades ilegales. Debes ser consciente de que tus acciones están bajo escrutinio y que Hacienda puede solicitarte explicaciones sobre ciertas transacciones. 8. Tipos de interés. Pedir préstamos puede ser beneficioso si obtienes tasas inferiores a la inflación. Por ejemplo, si puedes obtener un préstamo al 1.05% y la inflación es del 2%, estás obteniendo dinero gratis en términos reales. Los ricos tienden a obtener tasas más bajas porque representan un menor riesgo para los bancos.
Un multimillonario puede pagar fácilmente su préstamo, reduciendo el riesgo para el banco. 9. Democratización selectiva. Aunque la banca se ha democratizado en términos de acceso, los bancos aún favorecen a los clientes ricos. Por ejemplo, los clientes con mayores activos pueden negociar tasas de interés más bajas en préstamos. Los bancos buscan construir relaciones sólidas con clientes adinerados, ya que son menos propensos a incumplir pagos y representan menos riesgo. Obtener tasas más bajas requiere una posición financiera sólida. ¿Qué aprendimos en este video? 1. Conocimiento financiero es poder. Este video destaca la importancia de comprender cómo funcionan los aspectos financieros, desde la inflación hasta las comisiones bancarias. La lección de vida aquí es que el conocimiento financiero es poder. Entender cómo se manejan tus finanzas, cómo los bancos ganan dinero y cómo puedes optimizar tus decisiones financieras te empodera para tomar decisiones más informadas y evitar posibles trampas financieras. 3. Responsabilidad en el uso de tarjetas de crédito. La sección sobre tarjetas de crédito resalta la utilidad y el peligro potencial de estas herramientas financieras. La lección clave es la responsabilidad en su uso. Mientras que las tarjetas de crédito ofrecen comodidad, acumular deudas sin un plan para pagarlas puede llevar a problemas financieros significativos. La lección de vida es utilizar estas herramientas con precaución, comprendiendo los riesgos y siendo financieramente responsable. 3. Adaptación a la democratización financiera. Aunque se menciona que la banca se ha democratizado, la lección subyacente es que, a pesar de la aparente accesibilidad, todavía existen desigualdades. La democratización financiera es un proceso en constante evolución, y adaptarse a las nuevas normas y comprender que ciertos beneficios pueden estar sesgados hacia los clientes más ricos es crucial. La vida financiera moderna exige adaptabilidad y la capacidad de tomar decisiones informadas en un entorno financiero cambiante. Estos son los 9 trucos que los bancos podrían preferir que no descubras. La banca, aunque es una parte esencial de nuestras vidas, tiene sus secretos. ¿Te gustaría conocer más secretos bancarios en una segunda parte? Déjame saber en los comentarios y no olvides darle like si encuentras útil esta información. Suscríbete para más contenido financiero. Hasta la próxima.